México en Acceso Abierto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a México en Acceso Abierto. Yo soy Emilio Saldaña. En esta ocasión estamos visitando el Centro de Docencia Económica, el CIDE. Aquí tienen un proyecto muy interesante relacionado con un repositorio de datos que es una plataforma en realidad que permite hacer análisis en diferentes tipos de ciencias sociales. Te va a gustar mucho el programa. Bienvenidos. La llegada de Internet sin duda alguna causó una revolución en términos académicos. Sin esta tecnología no tendríamos acceso abierto a toda la información que hemos venido presentando a lo largo de la serie en todos estos repositorios académicos. Por ello te invito a que conozcamos más sobre la historia de la creación de esta increíble herramienta. Vamos a ver. La invención de la www cambió la vida del mundo moderno. La web llegó a cambiar por completo nuestra manera de vivir. Actualmente, la manera como nos conducimos en la vida es casi impensable sin la web. No solamente se llevan a cabo ahí transacciones comerciales, compra y venta, sino además intercambio de información, en fin. Prácticamente todas las redes sociales, el mismo mail, correo electrónico, corre a través de la web. Creo que la web vino a cambiar por completo nuestro estilo de vida. La World Wide Web nació en los laboratorios del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, Suiza, por la necesidad de contar con un medio global de información en el cual los usuarios pudieran leer y escribir a través de computadoras conectadas a Internet. El CERN es el laboratorio más grande del mundo. Ahí se alberga actualmente el proyecto más importante en física de partículas elementales y probablemente uno de los más importantes en la historia de la humanidad, que es el Gran Colisionador de Hadrones. Este es un anillo gigantesco con más de 27 kilómetros de perímetro que se encuentra por debajo del nivel del suelo. Y en diferentes puntos del anillo se encuentran diferentes experimentos. Los físicos siempre tuvieron la necesidad de compartir la información y las distancias hicieron o gestaron la posibilidad de contemplar posibilidades de compartir información sin la necesidad de transportar los plots físicamente, ¿no? Los gráficos o los resultados. El término de la web muchas veces es usado como sinónimo de Internet, tecnología basada en la interconexión de redes que nació en 1969. Sin embargo, la web es un servicio que funciona a través del Internet, al igual que el correo electrónico, los servicios de mensajería y la transmisión de archivos, pero que revolucionó la manera de comunicar y compartir información. El Internet como tal, es decir, la comunicación electrónica, nació mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes de la WWW y probablemente tiene un origen en los Estados Unidos más asociado con estrategias militares, pero lo que poca gente sabe es que la WWW, la web, como hoy la conocemos, es realmente un resultado del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Es ahí donde se gestó. Es una gran contribución, pienso yo, al intercambio de información abierta. La web fue desarrollada por Tim Berners-Lee bajo la inspiración de facilitar la labor en la investigación, como el compartir datos, resultados e imágenes alrededor del mundo. De esta manera, los primeros especialistas en usar la web fueron precisamente científicos. Él propuso al laboratorio la formación del primer servidor que permitía dentro del CERN
compartir documentos. Y aunque en las primeras ocasiones no tuvo mucho éxito, por ahí en 1990, con el apoyo de Robert Cailloux, un belga, un computólogo especialista en programación y demás, lo apoyó mucho para que finalmente adquiriera las bases que acabó adquiriendo la WWW. En el CERN funcionó el primer servidor y se hizo la primera página web que hablaba precisamente sobre el proyecto de la WWW. Para evitar que se cobrara por el uso de la web, en abril de 1993, su creador declara el software de uso libre y público, sin patentes ni pagos por derechos de autor. Fue el CERN precisamente quien acabó impulsando fuertemente el establecimiento de los protocolos necesarios para que no solamente fueran utilizados en el laboratorio, sino en el mundo entero como un esquema de comunicación y de compartir información. Es importante comentar que la vocación del CERN ha sido siempre abierta. A final de cuentas, el laboratorio, el que ha estado muy detrás de la gestión y la política que impulsa el acceso abierto a la información, a los resultados científicos y demás. En ese sentido, la web va mucho en esa dirección. Ha sido una tecnología de informática que se desarrolló ahí y que es gracias a eso que es abierta, que no cuesta, que es gratuita. La WWW generó una nueva era que ahora permite compartir ideas, intercambiar contenidos y, sobre todo, sin estos protocolos hechos por científicos para su beneficio, no sería posible el acceso abierto en el mundo. Con el advenimiento de Internet y la incorporación de esta herramienta a la vida de cada ciudadano del mundo, se creó la Sociedad de la Información. Te presento a continuación una reseña de cómo se está conformando. Vamos a ver. Con la llegada de las tecnologías de la información, se comenzaron a gestar las sociedades de la información. Este tipo de sociedades se fueron construyendo poco a poco en la medida que se fueron incorporando mayores niveles de tecnologización en los ciudadanos que les permitieron crear, distribuir y manejar datos que tenían un impacto en áreas sociales, culturales y económicas. La sociedad de la información es algo que tiene una vigencia prácticamente igual a la de la Internet. La Internet, que nació a principios de los 70s, una de las principales cosas que hacía era permitir el acceso a una cantidad importante de datos desde múltiples ubicaciones o múltiples sitios. Lo que primero fue un proyecto netamente de naturaleza militar para que las universidades en los Estados Unidos, algunas de las más importantes, colaboraran con el Departamento de la Defensa en la investigación en materia de defensa estratégica, nacional, etcétera, fue convirtiéndose poco a poco en un recurso indispensable para que se compartiera esa información entre otras instituciones y grupos de usuarios o grupos de investigadores. Con la evolución de la web, también se abre la democratización de la publicación de los contenidos. Es lo que en voz de los expertos define la sociedad de la información. Recientemente, el hecho de que la gente pasara de lo que era la web 1.0 hacia la web 2.0 fue lo que más hizo que se incrementara este concepto de la sociedad de la información. Por el hecho de que la gente ya no solamente estaba consultando páginas web o viendo foros de noticias o cosas por el estilo, sino que ahora ya podía publicar sus opiniones. La aparición de las redes sociales, el hecho de que prácticamente cualquier persona puede poner algo en Internet, en una página web, en un Facebook, en un Twitter, compartirlo con muchas más personas y no estar sujeto solamente a lo que un tradicional medio de información o de comunicación quiere publicar. La sociedad de la información es un concepto que continúa en construcción, pues exige de los ciudadanos inmersos en este contexto la exigencia de estar actualizados, informados y generar propuestas a partir de la información que se genera en la red. Creo que la sociedad de la información es algo que a nivel global se está construyendo. O sea, es digamos como el mundo ideal platónico en el cual todo mundo accede a cualquier tipo de información y todo mundo puede publicar cualquier tipo de información. En lo general, creo que la sociedad global está caminando en ese sentido. Mucho de lo que estamos viviendo hoy en día es más una sociedad de datos, más que de información. Entendida la información
como cuando el dato ya es de cierta utilidad, ya tiene una practicidad para el usuario, ya le es útil para tomar una decisión, para encaminarse a cierto lugar, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de lo que estamos viviendo hoy en día es más una sociedad de datos, es un cúmulo enorme de datos que no necesariamente nuestros modelos educativos, organizacionales e incluso económicos están adaptados a ello. Con las tecnologías hubo también evoluciones generacionales. A la llamada generación X le tocó vivir la aparición del Internet. Después, a mediados de los 80, la generación Y, que también se le conoce como los nómadas digitales, que ya contaban con el concepto de movilidad y disposición del Internet. Posteriormente nació la generación Z, o milenarios del año 2000. Son los que ahora son niños, que están a lo mucho empezando la secundaria. Difícilmente están en ámbitos productivos, ¿no? Se encuentran en la fase de educación y que todo lo consideran absolutamente digital. No lo entienden de otra manera. Ellos son los nativos digitales, a diferencia de los nómadas digitales. Los nativos digitales no entienden el concepto de una máquina de escribir, de un cassette, de un teléfono de disco, de tener que depositar monedas para hacer una llamada telefónica, e incluso el concepto de un teléfono público. O sea, los teléfonos en realidad son móviles, por naturaleza para ellos. Los dispositivos no se conectan a nada más que para cargar la batería, no están ligados a un solo lugar, y forma parte de sus vidas ya el hecho de la multiplicidad de canales. En conjunto, las generaciones con la disponibilidad de tecnologías es como se está construyendo la sociedad de la información. Sin embargo, para transitar al buen uso de la información, es necesario construir modelos educativos y jurídicos más eficientes. El maestro Juan Carlos Romero Hicks actualmente es senador, es secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y presidente de la Comisión de Educación. Por los cargos que actualmente desempeña y otros que anteriormente ha desempeñado, ser rector de la Universidad de Guanajuato, ser director general del CONACYT, conoce de cerca las inquietudes que tenemos en el sector científico mexicano. Tuvimos oportunidad de platicar con él y conversar acerca de los retos que él entiende en términos de la necesidad de contar con acceso abierto en nuestro país. Vamos a ver lo que platicamos con él. Todos los países que han hecho grandes desarrollos han podido ubicar una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación. Y en el espacio social, las personas siempre se preguntan, lo que se hace con financiamiento público, ¿para qué sirve? Y aunque hay ciencia libre y ciencia dirigida, y se traduce fundamentalmente en dos productos muy específicos: uno, las publicaciones, y dos, los productos tecnológicos y las patentes. En el caso sobre todo de las publicaciones, la importancia de la pregunta es, ¿y esto qué trascendencia puede tener? ¿Cómo es que puede resolver los temas de la vida cotidiana? El agua, el cambio climático, la biodiversidad, la pobreza, la desigualdad, la migración, las nuevas enfermedades, las nuevas energías, la competitividad económica, los desastres naturales, el Estado de Derecho, solamente por mencionar algunos de los temas más visibles. Y entonces lo que se hace ya en el mundo es tener acceso precisamente al patrimonio de investigador que son sus publicaciones. Y cuando ubicamos de estas publicaciones cuáles de ellas tuvieron financiamiento público, manteniendo los derechos de propiedad intelectual y en su caso las reservas del caso, porque puede haber situaciones muy específicamente delimitadas para efectos de autoría y de discreción, lo importante es que esta información también trascienda. Así las cosas, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, en lo que he conocido de la historia, se acercaron con nuestra compañera, la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Ella hizo una primera presentación y se turnó a las comisiones de ciencia y a las comisiones de educación, entre otras. Tengo el privilegio de ser secretario de la Comisión de Ciencia y presidente de la Comisión de Educación. Empezamos a consultar con la comunidad académica, por ejemplo con el CIMBESTAB, lo mismo con el CONACYT y con otras universidades, para preguntar opiniones sobre cómo veían esta iniciativa, para ubicar varias partes. Primero,
¿cuál es el estado del arte en el resto del mundo? Segundo, ¿cómo es que podíamos hacer una adaptación mexicana y ubicarlo apropiadamente tanto en la ley de ciencia como en la ley de educación? Y en el camino se fueron construyendo algunas variaciones y enriquecimientos. Si uno examina la iniciativa, como digo, de origen y la que finalmente se dictaminó en el Senado, se fue precisamente adaptando para los mejores beneficios. Entonces el prestigio y la ciencia avanzan en la medida en que se dé a conocer y se consolidan 3 momentos de la universidad. Primero, el crear conocimiento. Segundo, el recrearlo para poder de alguna forma compartirlo un poco más. Y tercero, traducirlo, porque la traducción tiene que ver con que ese conocimiento pueda servir para poder resolver temas del bien ser y bienestar de las personas en la vida cotidiana. La verdad que no trasciende, se infecunda. El movimiento Open en el mundo se fue dando de manera natural en la medida en la que la sociedad fuimos demandando acceso libre a la información. Ahora se habla de Open Government, Open Data, Open Sources, Open Education y, por supuesto, Open Access. ¿Qué te parece si damos un vistazo a estos conceptos y vemos qué significan? Acompáñame. En el mundo entero comenzó a existir la necesidad de contar con mayor acceso a información, recursos electrónicos y digitales para avanzar a las sociedades del conocimiento. Bajo esa batuta nació el movimiento Open, que promueve el poder tener acceso a la información desde diferentes puntos de vista sin tener que pagar por ello. A partir del movimiento Open se han derivado diversas vertientes como el Open Source Software, Open Data, Open Access, Open Government y Open Educational Resource, que buscan el acceso libre y gratuito a información y herramientas tecnológicas. El movimiento Open Data promueve compartir los datos que son insumos para la investigación. Por ejemplo, si yo soy un investigador y estoy trabajando en pruebas de biología y experimentos con cierta especie animal, yo puedo compartir los datos, mis datos de todos mis muestreos, mis datos estadísticos, y los comparto para que otros biólogos puedan hacer uso de ellos y puedan hacer experimentos tomando en cuenta estos datos que yo ya invertí tiempo y recursos para poderlos obtener. Por otro lado, tenemos el resultado en sí mismo de la investigación. El Open Access promueve que el resultado de la investigación sea puesto en acceso abierto. El Open Data promueve que los datos, insumos para esa investigación, también se pongan en abierto. Un ejemplo claro de cómo ha funcionado el Open Data fue el trabajo de colaboración que se dio en el consorcio internacional encargado de la secuenciación del genoma humano, que se allegó de diversas bases de datos existentes. Y al final, en el 2001, cuando se obtuvieron los resultados, se hicieron públicos poniendo a disposición de toda la comunidad científica información acerca de las bases genéticas del ser humano y con las cuales se pueden estudiar enfermedades específicas. En el caso de los datos de gobierno, nació ante la necesidad de contar con transparencia en los recursos de los países. Sin duda el acceso a la información como ciudadano es un derecho, pero también a otro tipo de insumos que tienen que ver justo con Open Data, es decir, con datos sobre el ejercicio de la actividad de nuestras autoridades en el gobierno, ¿no? Y que en ese sentido ellos puedan poner a disposición de nosotros lo que por derecho tenemos. Los recursos abiertos en educación buscan ofrecer mejores materiales de enseñanza para incrementar el nivel educativo en los países. Nos habla sobre promover información o materiales en abierto, pero que tienen que ver con el ámbito educativo. Es decir, a lo mejor el Open Access promueve más el acceso al ámbito científico, pero ¿qué pasa cuando yo quiero acercar a mis alumnos
un conocimiento en un sentido mucho más digerido, ¿no? Para que ellos lo puedan entender. Entonces, los objetos de aprendizaje, por ejemplo, que fueron los precursores de los Open Educational Resources, son ejemplo de objetos digitales que están en la red y que no hay por qué probablemente un profesor de matemáticas que esté enseñando cómo se hace una integral o una derivada tenga que rehacer una presentación de PowerPoint, un tutorial, un video, sino que puede reutilizar estos materiales que ya fueron hechos en algún momento, enriquecerlos y ponerlos a disposición de sus alumnos. El objetivo del movimiento Open finalmente es cerrar las brechas digitales y en ofrecer mejores oportunidades a la población del mundo al tener alternativa al acceso de la información, asimismo buscar disminuir los costos que implica acceder a la información que se genera en el mundo. Aquí en el CIDE tienen una interesante plataforma de datos. Se trata del Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales. Desde su creación tuvo el propósito de ser un apoyo para la academia y para los interesados en realizar análisis y reportes en ciencias sociales. Te invito a que me acompañes a conocer más sobre este banco de datos. Es muy interesante, vamos a ver. Dotar de información confiable en ciencias sociales para facilitar la investigación en México y América Latina es el objetivo del Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales, o BIACS, del Centro de Investigación en Docencia Económica. Antes de existir este banco digital, la información se podía consultar únicamente en la biblioteca del CIDE. El usuario anteriormente, antes del 2008, puedo decirte del 2002, 2004, 2005, antes de crecer el BIACS, el usuario llegaba a la biblioteca y decía, quiero consultar alguna encuesta de las bases de datos de opinión pública de Presidencia. Entonces venía a la biblioteca, pedía el disquete de algún tema, delincuencia, pobreza, etcétera, etcétera, que hablaba esa base de datos, y el usuario lo podía consultar aquí en nuestras computadoras internamente. Entonces tenía que el usuario que venir hasta las instalaciones del CIDE a consultar esas bases de datos de opinión pública. Este banco contiene datos útiles para hacer análisis que permiten tomar decisiones en política pública. A diferencia de otros acervos institucionales que existen, en el BIACS nada más almacenamos bases de datos de información empírica o bases de datos de alguna otra dependencia del gobierno o dependencia privada que nos quiera donar sus bases de datos. Y con esas bases de datos hacer algún tipo de investigación, algún tipo de análisis en cualquier ámbito, ya sea análisis cuantitativo o análisis cualitativo con esas bases de datos. El BIACS nació bajo iniciativa del entonces director del CIDE, Enrique Cabrero. Comenzó a ofrecer las encuestas realizadas durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, y poco a poco fue allegándose de material derivado de otras instituciones de investigación e incluso empresas encuestadoras que donaban sus bases de datos. Después llegaron las encuestas de Vicente Fox, del sexenio de Vicente Fox, y ahorita estamos trabajando las de Felipe Calderón. Entonces todas las encuestas que les aplicaron en sus sexenios a cada uno de los presidentes, todas las tenemos aquí resguardadas en nuestro acervo de bases de datos. En aquel entonces también teníamos encuestas de Verumen asociados, teníamos encuestas de Ulises Beltrán, ¿sí? Y teníamos otras bases de datos de Transparencia Mexicana. Entonces, durante ese transcurso del 2006 a la fecha, tenemos alrededor de 5,000 bases de datos, un poquito más, de diferentes temáticas, ¿no? Algunos profesores nos han ido donando bases de datos sobre delincuencia, sobre pobreza, sobre economía, sobre presupuesto. Aquí, el equipo de trabajo, antes de poner en la plataforma del banco la información de las encuestas, primero cotejan metodología y posteriormente se transforma el archivo a un formato abierto para que el usuario pueda consultar la base de datos en cualquier sistema operativo. Te puedes meter a nuestro acervo de bases de datos, tenemos un buscador y tenemos un listado por temática, un listado por autor, y ahí tú puedes buscar y puedes andar navegando dentro de nuestro sitio hasta encontrar la información que tú necesites, ¿no? El equipo que hace posible la actualización de este banco no solo se limita a poner en la plataforma del BIACS la información en ciencias sociales, sino que también ofrece apoyo en el análisis de la información. Por ello, en el 2014, fue catalogado por el CONACYT como Laboratorio Nacional de Política Pública, cuyo propósito será ofrecer una plataforma de inteligencia para la investigación, la toma de decisiones y la formación de recursos humanos en políticas públicas.
En la segunda parte de la conversación que sostuvimos con el senador Juan Carlos Romero Hicks, nos platicó lo que él considera son los retos en materia de acceso abierto. Te invito a que conozcamos juntos su opinión al respecto. En las grandes universidades del mundo está la biblioteca como casi un museo. Ya las nuevas universidades en un nuevo campus ya no van a tener un edificio que se llame biblioteca, son recursos principalmente de carácter electrónico. Entonces el reto va a ser que exista la infraestructura, que trabaje en red, que sea accesible y que trabaje como sistema, a lo que no estamos suficientemente adaptados desde el punto de vista cultural. Parte de los retos está en que un alumno de educación básica pueda tener acceso a la información y que el común de los ciudadanos o habitantes de este país sepan en qué contribuye su comunidad científica. Y esto pasa por el hecho de que la información se traduzca a términos muy accesibles. Comentaba que cuando estaba en CONACYT, la suegra de uno de mis colaboradores pasaba por los centros de investigación y le preguntaba, sé que ahí hay personas muy talentosas, pero ¿eso para qué sirve? ¿A qué se traduce? Y sin inhibir el principio de libertad académica, sí es muy importante ver cómo ese conocimiento sirve para temas de salud, de educación, de desarrollo social, de legalidad, de Estado de Derecho, de atención de carácter energético o cualquier tema del conocimiento. Entonces ese repositorio pues debe ser como la gran reserva, no solamente moral e intelectual, porque esto va a trascender a otras generaciones. Gracias por acompañarnos en una edición más de México en Acceso Abierto. Te recuerdo que todos nuestros programas se encuentran en acceso libre en nuestro canal de YouTube y en la página mexicoenaccesoabierto.mx. Yo soy Emilio Saldaña y te recuerdo, estoy en línea, luego existo.